nosotros planteamos. ¿Cómo encontrarlo? Y porque si vos planteas el límite que nosotros planteamos en un punto particular, vas a decir si es derivable en ese punto. A vos te va a interesar la derivada en un punto particular. Sí, que es el... Sí, decime. ¿Y cómo lo derivás? ¿Viste el límite que nosotros planteamos? Ah, tipo, por ejemplo, el punto que te da ya, por ejemplo, acá el Uh-huh. A, que, o sea, que te fijes si es derivable es en x es igual a 1. ¿Ese es tu valor de A? Claro. Ah, listo, ahí está, ahí está. En una función definida por tramos, más que la derivada de la función, te va a interesar la derivada de la función en un punto, porque te va a interesar si la función es derivable para hacer máximos, mínimos y demás. Entonces, como vos vas a tener que derivar una función que no es la misma, de dos lados de un punto, vas a aplicar esta definición. Te interesa la derivada en puntos específicos. Nada más. Ok, y bueno, y la función que elijo para hacer esta, la del límite de x cuando tiende a es la que englobe el valor de A, tipo el tramo que englobe ese valor. Claro, pues vas a analizar, acordate, como es un límite, vas a analizar por izquierda y por derecha. Y entonces, por izquierda va a haber una función, por derecha otra, pero la función en el punto tendrá un solo valor que lo sacás de las condiciones de la función. Ok, ok. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, Lucho, ¿la prueba preguntar. del viernes va a ser un cuestionario? ¿Cómo, perdón? ¿La prueba del viernes va a ser un cuestionario o va a ser un Word? Va a ser una parte en cuestionario, uno de los dos temas, o límite o continuidad. Uno de los dos va a ser en cuestionario. Y lo otro va a ser pizarra de A2 oral. La parte de la pizarra sería, vos nos darías una función o algo y nosotros tenemos que hacer, dependiendo si es de continuidad o si es de límites, con otra persona que seguro vas a elegir vos, Uh-huh. vamos a tener que resolverlo, el ejercicio. Depende. Puede ser que yo les plantee un ejercicio y preguntarles cómo se resuelve o alguna cuestión gráfica, por ejemplo, les puedo poner un gráfico y preguntarle algo de continuidad o algo de límite y que me expliquen, o decirles, bueno, ¿cómo sabes que es continua? ¿Por qué es continua? O qué condiciones se tiene que cumplir para que el límite total exista en este punto, o existe el límite en este punto, o esta función, ¿qué pasa cuando la analizo? Da indeterminado, y si da indeterminado, ¿qué hago? Más que una resolución en el momento, va a ser una cuestión conceptual de qué tendrían que hacer, o qué se hace para. Claro. ¿Seguís? Mucho. O si te digo, suponete, te digo, para esta función, te doy una función, no un límite ni una función para analizar continuidad, para esta función, ¿cómo sé si hay asíntota horizontal? Entonces vos me decís qué es lo que debería plantear y por qué, y qué es lo que me debería dar para que haya una asíntota horizontal, por ejemplo. Son cuestiones conceptuales, pero si vos me sabés explicar eso, vas a saber resolver un problema de ese tipo, digamos. Después puedo equivocar en signo y esas cosas que es normal. Pero si vos sabés lo conceptual, sabés qué hay que hacer para resolver. ¿Me seguís? Claro, sí, está bien, está bueno. Sí, porque así me doy cuenta si saben, digamos. Después me puedo equivocar en número, eso todos nos equivocamos. ¿Vale? Y eso no es tan importante, digamos. Pero si yo les digo, ¿cómo planteo que una función tiene asíntota vertical? Y me dicen, no, el límite cuando x tiende a infinito me tiene que dar un número. Bueno, ahí hay un error conceptual, porque eso es la definición de asíntota horizontal. ¿Sí? Bueno, cuestiones así, no es que los voy a matar, ni les voy a pedir en el momento que me resuelvan un ejercicio re complejo. ¿Sí? Por eso les doy la oportunidad Sí, sí. ahora de preguntar. Dale, gracias, Lucho. Nada. En preguntar. Si no les pongo algo como para que. Yo, Lucho. Sí. Viste que en el último punto del práctico de continuidades hicimos un ejercicio que había que graficar y vos nos dabas, bueno, rectas discontinuas, continuas, asíntotas. ¿Eso va a haber algún punto? Y mirá, pensá que si yo te doy un punto así, vos tendrías que ir dibujándolo en
en la pantalla, digamos, en la pizarra, algo que es complejo. Podría hacer un ejercicio así, ahora lo estoy pensando, podría hacerlo que yo te dé un ejercicio, un gráfico y te diga qué condiciones se cumplen. Y vos me vayas diciendo, bueno, el dominio es tal, tiene asíntota en tal lugar, es continua derecha en tal lugar, es discontinua evitable en tal lugar. O que yo te dé un gráfico y te diga, en este gráfico, ¿dónde están las discontinuidades no evitables? Que vos me digan tal punto, tal punto, tal punto. O sea, si tomo algo así, lo tomaría de otra manera, no para que vos hagas la función, porque la pizarra es complicada. Está bien, está bien. ¿Entendés? O por ahí te lo hago esto en el cuestionario y te pongo en el cuestionario la imagen y te digo en qué puntos esta función es discontinua evitable. Entonces te va a dar opciones y vos seleccionarás la opción correcta o escribirás la opción correcta. ¿Sí? Pero que vos la grafiques y es medio complejo porque no lo vas a poder hacer en el momento de manera correcta, digamos. ¿No tienen duda? Sí, ahí está, Yuri. Pregunta, me acabo de fijar los dos prácticos, el de límite y el de continuidad, y ¿puede ser que el de continuidad no esté corregido? Puede ser que el de continuidad... En realidad hicimos una corrección en clase. Listo, me equivoco. Recuérdenme esto, porque me parece que nos tomamos el trabajo de hacerlo en clase. Mal no recuerdo. Igualmente, si quieren, pueden preguntar de práctico, no hay problema. Por ejemplo, sí. Si terminamos el práctico 7, ¿te lo entregamos? Lo van a rendir ese práctico. Después de rendir el viernes, yo les voy a dar una fecha para rendir ese práctico. Entonces no lo entregamos. No lo entregan de manera escrita, no por ahora. Cuando rindan, después van a entregar, con la gente que rindan, van a entregar un práctico entre todos. Van a hacer grupos de 3. ¿Sí? Así que cuando les toque rendir ese práctico, de manera oral, cuando sepan con quién rinden, arman un práctico y esos 3 entregan un práctico solo. Si quieren pueden sacarle foto a lo que hicieron y copiándolo en un Word, no tengo problema con eso, no es que hay que pasarlo virtual, digamos. ¿Sí? Lucho, yo tengo una pregunta. ¿No nos vas a explicar algo del punto 2, el inciso 5? ¿Puede ser? ¿De qué? ¿De continuidad del límite? No, del último práctico de derivada. Ah, ¿de derivada? Sí, para que yo lo abra. A ver. 2.5. ¿Puede ser que dijiste que nos vas a explicar algo puntual de ese ejercicio? Ah, por el tema de la gráfica. Sí. Sí. Hagamos una cosa, Juana. Si no hay preguntas sobre límite y continuidad, explico, no tengo problema. Ok, dale, buenísimo. Dale, demos prioridad a esto que rinden el viernes, pero si no, lo explico así. Les tengo que explicar, de hecho, del punto 2, este tema gráfico que yo les decía de cuándo es derivable o no, que lo vamos a... Si ustedes lo hacen gráficamente, se van a dar cuenta rápido si es derivable o no. Pero bueno, hay que hacer el análisis que están haciendo para el punto 2. Probablemente les quería explicar el 5 porque ustedes 5 no lo saben graficar, ¿sí? Hay que graficar todas las funciones. Pide, a ver, graficar las funciones y confirmando el análisis. La única que no van a graficar es la 5. El resto, todas. O sea, la 1, la 2, la 3 y la 4 la tienen que graficar. Son funciones definidas por tramos. Excepto la 5 no la van a graficar, solo van a hacer el análisis, el resto graficar. Bien, ¿no hay dudas de límite? Sí. ¿Te puedo compartir pantalla? Porque no sé qué hice una cosa de continuidad. Dale, no más. Lucho, ¿puedes repetir los puntos que dijiste que hay que graficar? 1, 2, 3 y 4. El 5 no. Bien, gracias. No. Ese de o sea, entiendo todo lo que hice, pero no entiendo acá por qué puse G3. Porque acordate que la definición de continuidad es que el límite total de la función sea igual a la imagen de la función en el punto. Esa es la definición de continuidad. Entonces vos fíjate que analizaste el límite por izquierda y por derecha. No encontraste el límite total porque no es el mismo. Pero analizaste igual si ese límite total es igual a la función
Cuando X vale, tendrías que haber analizado cuando X vale 4, no cuando vale 3. Nada, por eso. ¿Sí? ¿Y cómo saco la imagen ahí? Bueno, ¿qué parte de la función g toma el valor 4? Ah, la que es igual, sí. La Reemplazaría que tiene 4 por x menos 1 y me daría 7. tal cual. Tal cual. Por eso te digo que no sería 3 y no sería 4, pero está bien el número de abajo. Está bien, está bien. Eso sería una buena pregunta, por ejemplo. ¿Qué se tiene que cumplir para que una función sea continua? Esa es una buena pregunta conceptual. O escribime la definición formal de continuidad. Lucho, Sí. en el práctico 6 de continuidad, viste que hay un punto que era como el más representativo de todo el práctico, pues incluía todo lo que habíamos visto. El punto 1.2, que decía graficar la función f que satisfaga las siguientes propiedades. Y te tiraban un montón de propiedades, dominio, funciones, puntos, continuidades. ¿Ese cómo lo evaluarías? Porque ya, no sé, nos decís en la pizarra oral y no sé cómo te lo hago en una pizarra, tengo un pulso re feo. No. Graficar seguramente no. Lo que puedo hacer es darles una función graficada y ir preguntándole puntos característicos y cosas me escribas. Bueno, ¿es discontinuo habitable en tal lugar? ¿O tiene asíntota vertical en tal lugar? Ah, claro, al revés. Claro. O te puedo decir, te doy una función yo graficada y te digo, ¿qué le modificarías a esta función para que, no sé, sea discontinuo habitable en tal punto? Entonces vos me decís, bueno, cambio esto, o pongo esto, o hago tal cosa. Y no, graficarlo ustedes no. No. Lucho, Sí. cuando vos tenías, por ejemplo, el límite de 3 y te daba infinito y no sabías el signo, ahí era que se analizaba por derecha y por izquierda para saber el signo de infinito. Ujú. ¿Querés que hagamos un ejemplito rápido? No, era eso porque lo estaba viendo y no me acordaba cómo era. Pero otra cosa, cuando te quedaba uno negativo y uno positivo, iba sin signo. El total va sin signo. Ah, gracias. Lucho, Sí. si los límites que resolvemos en un punto Ujú. son para sacar la pendiente, ¿no? Ujú. ¿Por qué directamente no hacemos la derivada de cada parte y si nos da la misma pendiente está bien? Porque bueno, ahora estuve viendo y me di cuenta que en todos los puntos donde existe el límite, las derivadas de esos tramos, tipo, te da la misma pendiente. Sí. Lo que pasa es que ahí hay un teorema que es el que yo no les explico, por eso les hago esta cuestión teórica, porque para vos poder hacer esa derivada directamente por derecha y por izquierda, que sería correcto, las funciones por izquierda y por derecha tienen que ser continuas en todo su dominio. En el caso que yo les estoy poniendo se cumple, ¿sí? Pero les explico esta parte teórica, ¿por qué? Porque después en la universidad van a haber funciones definidas por tramos que no son continuas en todo su dominio. Entonces la única manera de derivarlas es hacerlo a través de la definición de derivada, que es la que nosotros estamos aplicando, ¿sí? Particularmente yo te pongo que todas las funciones que estás analizando son continuas en todo su dominio. Pero ahí hay un teorema en el medio que yo no lo explico, obviamente, por una cuestión teórica que no podríamos, digamos, desarrollarla nosotros, pero sí, lo importante de esto es que cuando sean continuas, si vos derivás por izquierda y por derecha con las reglas de derivación, las pendientes te deberían dar lo mismo para decir que la función es derivada en ese punto, derivable. Después gráficamente, por eso lo quiero explicar de manera gráfica. Pero ahí hay un teorema metido en el medio, así que yo no lo puedo generalizar. O sea, yo no te puedo decir, siempre que tengas definidas por tramos las funciones, derivá por izquierda y por derecha, y si no te da igual la derivada, no es derivable. Y no. Y lo puedo usar para verificar, porque justo en un punto tenía una duda, tipo le hice de la forma normal y derivé cada parte de la función y me dio lo mismo que me dio el límite. O tampoco puedo. Sí, en el caso, Sixto, del práctico, ya te digo, el 1, el 2, el 3,
¿Que solo se puede hacer esto con las discontinuas evitables? En realidad, habría que... Sí, habría que ver qué funciones son continuas, porque solo podrías hacer esto cuando las funciones en el punto de análisis son continuas. ¿Sí? Por eso te digo que el teorema involucra la continuidad con la derivabilidad. Pero, Y justo las primeras dos que hice eran continuas en el punto que estaba trabajando, en los puntos que estaba trabajando. Ok. claro, lo que pasa es que el Bueno, teorema la lo que tercera dice es, también si es. es continua, si es continua, probablemente sea derivable. Si no es continua, no es derivable directamente. Ahora, este teorema yo no lo explico por una cuestión de que tendrían que analizar continuidad antes de hacer la derivabilidad y entonces el ejercicio se tornaría bastante extenso, ¿sí? Por eso yo se los quiero mostrar gráficamente después. Entonces yo te digo, si vos querés comprobarlo de esta manera, primero deberías ver gráficamente si la función es continua. Y ahí podrías por lo menos probar, pero no siempre que sea continua te va a dar derivable. Ese es el tema. Ok. Pero si vos querés hacerlo como para comprobar, no hay problema. Yo tengo otra pregunta. Sí. Dale. No, habla vos, Juan. Bueno, que cuando vos reemplazabas, tenías un límite de un número, vos reemplazabas con ese número en la X para saber cuánto da. Si a vos te daba infinito, que tenías que saber el signo, lo analizabas por derecha y por izquierda, ahí es cuando vos usabas un número aproximado. Tal cual. No te vas a es en el acercar. primer caso. No. Si vos analizás el límite cuando x tiende a 4, el general, y eso te da infinito, sí o sí vas a tener que analizar por izquierda y por derecha para saber si por izquierda te da con qué infinito, con qué signo. Entonces vas a tomar un valor cercano a 4 por izquierda, 3,99, y vas a ver con qué signo te da ese infinito, y después vas a hacer lo mismo con 4 por derecha, con 4,1, por ejemplo. Vas a ver con qué signo te da ese infinito. Entonces ahí vas a concluir el infinito que te dio el límite total, si es positivo, si es negativo o si es sin signo. Gracias. Una pregunta que hice en un examen, que se las hago ahora. Les puse, si el límite total, cuando x tiende a 5 de una función de infinito, significa que por izquierda de 5 da menos infinito y por derecha de 5 da más infinito. ¿Cómo? Yo tengo un límite total cuando x tiende a 5 de una función cualquiera, da infinito, sin signo. Entonces la pregunta es, cuando analizo el límite cuando x tiende a 5 por izquierda, ¿significa que da menos infinito y cuando analizo 5 por derecha da más infinito? No, está mal. No, puede ser al revés. También puede ser al revés. Tal cual. Significa que por un lado da menos infinito y por el otro más infinito. No necesariamente por izquierda es menos y por derecha es más infinito, no. No, puede ser al revés. Lo que sé es que por un lado es menos infinito y por el otro más infinito. Por eso el total me da infinito sin signo. ¿Se entiende? Bueno, pero eso es una pregunta también conceptual. Pero puede ser que den los dos positivos o los dos negativos. También. Sí. Sí. También es una pregunta que podría hacer. Podría preguntarles, por ejemplo, si tengo un límite cuando x tiende a 10 de una función, el límite total, y da menos infinito, ¿cuánto dan los límites laterales? ¿Ahí? ¿Cómo habías dicho, profe? No escuché. Yo tengo el límite cuando x tiende a 10 de una función, el límite total. Ese límite da menos infinito. El límite total, ¿eh? ¿Cuánto dan los límites laterales? Es decir, ¿cuánto da el límite cuando x tiende a 10 por izquierda y a 10 por derecha? Los dos son menos infinito. Perfecto. Ay. Estamos hablando ¿Por qué los dos menos infinito? Porque te digo menos infinito. Negativo. Porque si el total es infinito negativo, es porque los dos lados tienen que ser infinitos negativos. Eso. Y es conceptual, ¿eh? Por eso les digo. No es que son preguntas re difíciles. Para pensar un poquito. Profe,
Sí, No sé si alguien tiene una duda. Yuri. Yuri. Si querés preguntar vos, Copito, y yo pregunto después, no pasa nada. No. Bueno, Lucho, Sí. esta duda era una excepción, creo que se llamaba así. Cuando cuando los límites laterales te daban más infinito y menos infinito, vos concluías que el total era infinito solo, ¿no? Sí. Listo. Ujú. Lo asíntotas, porque me olvidé. Lo de infinito era solo, o sea, si teníamos límite teniendo infinito siempre horizontal y los otros números vertical, ¿no? Sí, ten en cuenta que cuando x tiende a infinito, sea más infinito o menos infinito, para que exista asíntota horizontal, ese límite que vos analizás cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, te tiene que dar un número cualquiera, sin importar qué número sea, un número cualquiera. Si se cumple eso, hay asíntota horizontal en ese número que te dio el límite. ¿Sí? Y para Ahora, ver, vos vas a plantear el límite cuando x tiende a un número, que tenés que averiguar cuál es, y el límite te tiene que dar infinito, sea positivo, sea negativo, infinito. Si eso se cumple, que el límite cuando x tiende a un número cualquiera te da infinito con cualquier signo, significa que en ese número que estás analizando el límite hay una asíntota vertical. Está bien. Profe, tengo una duda de asíntota vertical, de horizontal yo. Yo vi que vos cuando tenés que las X tanto en el denominador como en el numerador son del mismo grado, para sacar rápido la asíntota horizontal podés dividir la X de arriba con la X de abajo, entonces tenés la asíntota horizontal. ¿Eso siempre lo voy a poder hacer? Y Juanma, ahí tenés la propiedad de límites. Viste que cuando x tendía a infinito, vos te da una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, podías dividir por la mayor potencia. ¿Te acordás? Claro. Entonces, si vos me decís que hoy tenés un polinomio en el numerador y uno en el denominador que tienen el mismo grado, dividirías por la misma potencia arriba y abajo. ¿O no? Claro, sí. Y entonces, los términos que tienen esa potencia se cancelan y te quedará algún número. Los términos que no tienen esa potencia te quedarían constantes sobre infinito, que dan 0. Entonces, terminarías haciendo la mayor potencia del numerador dividido la mayor potencia, y la mayor potencia del denominador dividido la mayor potencia. O sea, en realidad estás aplicando la propiedad. Ah, está bien, está bien. Claro, me parecía raro porque la había visto y no sabía si se podía aplicar en todos los casos o no. Dale, gracias. No en todos los casos. O sea, es por la propiedad nada más. Es cuando te da infinito sobre infinito y x está teniendo infinito. ¿Alguna otra? Yo ahí estoy viendo los prácticos y si me sale alguna pregunta. Dale, no era. Pero en algún momento ahora están en la reunión de padres por presentar el área de matemáticas, así que en algún momento van a ver que les voy a decir, denme 2 segundos, apago cámara, apago micrófono, digo lo que tengo que decir y vuelvo. Sí, pero por ahora tenemos posibilidades de que sigan preguntando. Lucho, ¿qué es lo que había preguntado Copo, que vos le dijiste algo de la imagen, que tenía que ser igual al punto, a un punto que... La definición de continuidad. Lo que le dije a Copito, para que lo voy a escribir, voy a aprovechar de escribir un poco. Ya estoy compartiendo la pizarra. ¿La ven? Bueno, Sí. para que una función sea continua, ¿qué tiene que ocurrir? El límite. Cuando x tiende a un punto, en este punto estoy analizando la continuidad. Sí, Tiago. No iba a decir eso, que los límites tienen que ser iguales por los dos lados. Punto, la imagen tiene que estar en el mismo punto. Tal cual. No sé. Tal cual. Tal cual. Entonces, si yo analizo en un punto x0, pongan el número que quieran, supónganse, yo analizo el límite cuando x tiende a 3 de una función.
Para que exista este límite tienen que existir los laterales, o sea que los voy a tener que haber analizado y tienen que ser iguales. Y ese límite total va a tener que ser igual a la imagen de la función en ese punto particular. Si esto se cumple, estoy diciendo que cuando x tiende a 3, los límites laterales son iguales, no sé, lo que valgan, y estoy diciendo que la imagen de la función en el punto, o sea, cuando me paro en 3, la imagen también está acá. Y entonces gráficamente, ¿cómo es la función? Continúa. Y continua. Si esto no se cumple, puede pasar que los límites laterales sean iguales, ¿sí? Que sería este caso. Pero la imagen de la función está acá. Entonces yo para graficar tengo que venir hasta acá, levantar el lápiz, hacer el puntito y seguir graficando. Entonces no es continua. ¿Qué tipo de discontinuidad presentaría esta función? Evitable. Discontinuidad evitable. Evitable. ¿Por qué? Porque mueves el punto. Porque moviendo solo un punto es continuo. Tal cual. Porque si yo muevo el puntito acá, la hago continua. Y listo. Bueno, este tipo de preguntas le puedo hacer. Entonces fíjense que si yo dejo esto, ahí lo vuelvo a dibujar, vamos a suponer que este número es 4. Entonces yo diría, bueno, el límite cuando x tiende a 3 de la función da 4. Y la imagen de la función en el punto da 1. ¿Son iguales 4 y 1? No. No. Entonces no es continuo. No es continua. Ahora, como existe el límite y es finito, es una discontinuidad evitable. ¿Sí? Después en la universidad van a ver cómo se redefine la función para hacerla continua. Pero es una pavada, así que lo dejo eso para la uni directamente. Buenísimo, gracias, Lucho. Bueno, ¿Va a entrar bastante teórico igual, Lucho? y viste que a mí la teoría, digamos, me interesa más la teoría conceptual, más que una teoría de definición. Yo no te voy a tomar la definición Sí. teórica de, qué sé yo, de continuidad, no, pero te voy a decir qué condiciones se tienen que cumplir para que una función sea continua. Entonces, pretendo que vos me expliques esto, no que me recites un versito de esto, porque si vos me recitas un versito, probablemente no estés entendiendo lo que estás haciendo. Entonces, por ahí yo te pongo la definición y te digo, ponete la definición de continuidad, explícame qué significa. ¿Entendés? Entonces vos me tenés que explicar qué es esto, qué es esta igualdad, qué significa, con un gráfico, con un ejercicio, con lo que quieras. Ok, sí, a eso me refería, no anterior. Pero no va a entrar un ejercicio en particular. No porque resolver un ejercicio en el momento es ponerles una presión que se pueden equivocar y entonces por ahí no refleja eso lo que yo apunto con esto, que es a lo conceptual. Un ejercicio en el momento y te equivocás, probablemente te pongas nervioso y no salga. Y no es el objetivo. Sí. ¿Les puedo hacer una pregunta mientras piensan en más? Sí. Dale. Disculpen el gráfico. La función que grafiqué tiene una asíntota horizontal y ninguna vertical. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí tiene verticales. Tiene verticales. ¿En dónde? En X0. Sí, tiene X0, claro. Bien. 50% de la respuesta correcta. Después les dije, esta función que grafiqué tiene una sola asíntota horizontal. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso tiene. Falso. Dos. Tiene una en 0 y otra en 4. Bien. En i igual a 0 y en i igual a 4.
Entonces les pregunto, ¿por qué hay asíntota horizontal en i igual a 0? Porque no, en ningún momento tocas al eje en la función. Es como que siempre estás cerca de tocarlo, pero nunca lo va a tocar. Perfecto. Y si te pidiera, Juanma, que me lo digas por definición. Porque, bueno, Cualquiera, cualquiera. bueno, porque el límite de la función cuando x tiende a infinito te da dos soluciones, una que es 4 y otra que es 0. Bien. Y particularmente, si les pregunto la de 0, supongamos, es porque cuando x tiende a más infinito, porque me estoy yendo a valores de x cada vez más grandes, Ah, es va a verdad. ser. Te va a dar 0. ¿Sí? Pero Bueno, eso. Lucho, ¿eso no tiende a 1? La de esta parte. Sí. No, porque fíjate que este valor para i vale 0. Entonces va a acercar, ¿sí?, a esta línea horizontal que es el eje x, que particularmente vale i igual a 0. ¿Y en vertical? ¿Vale? ¿También? Está en x igual a 0. Obviamente que yo la hice media mal la función, ¿no? O podrías decir lo que graficaste no es función, que estaría perfecto que me lo digas. Ahí. Entonces verticalmente se acerca al eje y. El eje y es el valor de x igual a 0. ¿Sí? Sí, Lucho, yo una tengo otra duda. pregunta. ¿Sí? No, preguntaba vos, Guada. No, dale. Ya pregunté mucho Gracias. yo. Lucho, ¿por qué en este ejercicio, por ejemplo, vos viste que cuando nosotros detectábamos si era una asíntota vertical, horizontal, poníamos que la E al revés, que significaba que existía o no? ¿Por qué ahora pusiste como el signo de diferente? ¿Y por qué 1? Porque 4 primero es diferente de 1. Entonces pongo diferente porque el 4 no es, ¿sí? Por empezar. Segundo, porque el límite, bueno, la función que había graficado, la grafico de nuevo, había graficado una función que era, a ver, la grafico de nuevo, creo que había graficado algo así, ¿no? Esto era 4, perdón, que había puesto acá en 1. Entonces fíjate que cuando yo me acerco a 3 por izquierda, la imagen tiende a ser 4. Cuando me acerco a 3 por derecha, la imagen tiende a ser 4. Entonces el límite por izquierda y el límite por derecha dan 4. Entonces el límite total, cuando x tiende a 3, da 4. La función en 3 es este puntito, y esa imagen vale 1. La imagen de 3 vale 1. Porque ahí estás comparando lo que serían los valores de i, ¿no? De la función en sí. Claro, me estoy parando particularmente en 3 y busco cuánto vale la imagen o el valor de i de ese punto particular, que vale 1. No lo busco acá porque acá hay un vacío. Pero ¿por qué marcaste tipo que es diferente? Tipo, o sea, Porque sí, el entiendo valor... obviamente que son diferentes, pero ¿por qué de esa forma? Ah, ¿por qué de esta forma? Para decir que no son iguales nada más. Entonces, si no son iguales y este valor no es igual a este valor, es porque evidentemente no hay una continuidad. Yo tengo que levantar mi lápiz para graficar este punto y después seguir graficando. Ah, o sea, de esta forma marcás que si es continua o discontinua. Si esto te llega a dar igual, si a mí me hubiese dado 4 y 4 sería continuo. Fíjate que si yo pongo este puntito acá, voy a ponerlo acá. Otra pregunta, el fx0, eso es lo mismo que f de a, ¿no? Claro, Que exacto. Ah, Sí, bien. sí. Esa era mi Sí, duda, porque yo llamo tenía X0 anotado como al fa, me punto. confundí. Sí, sí, X0, yo lo llamo de distintas maneras al punto que vamos a analizar. ¿Sí? Fíjate que si yo cambio el punto como lo cambié ahora, la imagen de 3, busco la imagen, vale 4.
Entonces yo pondría acá que 4 es igual a 4, y entonces ya no es discontinuo. Ahora la función sería continua. ¿Por qué? Porque estos dos valores son iguales. Pero eso, un ejercicio así, por ejemplo, los puntos ya estarían marcados, ¿no? Ah, sí. Y yo les marcaría las cosas para que ustedes hagan el análisis nomás. O sea, para terminar. Entonces, básicamente lo que hace, lo que hizo, por ejemplo, que 4 sea diferente a 1, es porque si nos paramos en el eje X de 3, o sea, donde tiene la X justamente, choca con el punto de 1 antes de llegar al 4, por lo tanto tiene como dos puntos en sí, por lo tanto marcas que son diferentes y es discontinuo. Tal cual. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? No, a mí ahora no se me ocurre ninguno. Lucho, si hay un límite tendiendo a infinito y poner que tenemos una división que tienen, o sea, que el máximo de potencia en X es 1, X, no. Y yo no sé cómo resolver. ¿Puedo hacerla de ponerle X dividiendo? Por más que sea potencia 1. Bueno, mira, yo te planteo esto. Vos me planteás si puedo dividir todo por X. Sí, te va... Ah, no. Claro, te lo pasa a 1. Yo te pregunto, mira, y esta podría ser otra pregunta, ¿eh? Yo te pregunto, ¿qué condiciones tiene que cumplir este límite para poder dividir por la máxima potencia? Eran dos. Primero puede ser que tiene infinito. O sea, solo pues. Bien. Bien. Esa es la primera condición. ¿Y qué más tiene que cumplir? No, ni idea. Calculo. Que la indeterminación te da infinito sobre infinito. Tal cual. Tal cual. Si esto se cumple de que X tiende a infinito y que la indeterminación de infinito sobre infinito, entonces ahí sí estoy en condiciones de dividir por la máxima potencia, que en este caso sería X. Está bien. ¿Sí? ¿Ah? Y entonces yo te podría preguntar, ¿qué punto o qué característica es esta en esa función? A ver quién me contesta esto. La ¿No es el valor de pendiente. la asíntota horizontal justamente en tu gráfico? Como cuando habías hecho el de 4, pero sería en 1. Asíntota horizontal en i igual a 1 sería. Perfecto. Bien, Juanma. Perfecto. Pero siempre Porque el si, resultado es una asíntota horizontal en el valor que te da. siempre que te dé un número. Porque esto, ¿qué te podría haber dado? Infinito. Infinito. ¿Y vos me podés decir que hay una asíntota horizontal en infinito? No. Y no. ¿O de dónde sería infinito? Claro. ¿Entiendes? Sí. Bueno, esa es una buena pregunta también. Ir ganando varias cosas. Pongo otra si quieres. Sí, pone otro. Borro.
Lucho, si te da infinito es no derivable, porque no existe una pendiente con... No existe una recta con pendiente infinito. Perdón, ¿me repetí, Sisto, por favor? Que si te da infinito es no derivable porque no existe una recta con una pendiente infinita. Bueno, guarda que analizar el límite no es analizar la derivabilidad, porque el límite lo analizamos en la función común. Fíjate la definición de derivabilidad que incluís la función, lo que vale la función en el punto, y en el denominador x menos el valor del punto. Son límites, los dos, pero la definición de continuidad es un límite muy particular, que no es el límite común de la función. ¿Sí? Por eso Entonces no pasa nada si me da infinito. no, si el límite común de la función te da infinito, no pasaría nada. Podría existir una derivada, porque la derivada se calcula con un límite, pero un límite que es un creciente, se llama creciente, coeficiente incremental. ¿Sí? Entonces si me da tipo, si los dos lados del límite me dan infinito, ¿es derivable? Depende. Si vos analizás el límite de la función, límite común de la función, si te da infinito podría ser derivable. Ahora, si vos analizás la derivabilidad de la función a través del límite, si esos límites te dan infinito, ahí decís que no es derivable. Por eso te digo que la derivabilidad se hace con un límite, pero no es lo mismo que el límite de la función, el límite común de la función, no es el mismo. Vos para analizar el límite de una función analizás esto, límite de la función. La derivabilidad en un punto, vos analizás esto. Bueno, si la derivabilidad en un punto te da infinito, ¿es derivable o no es Ahí no es, derivable? no es derivable. La derivabilidad en un punto que te da infinito no es derivable, porque ahí sí estarías diciendo que la pendiente sería infinito, lo cual no es correcto. Y si te da infinito en un límite normal, es una asíntota. Una asíntota, y podría existir derivada, eso lo vas a ver en la uni, que también es un tema. Esperen que yo estoy usando A, X0 acá. Bien. Por ejemplo, en una función f de x cualquiera, ¿hay discontinuidad no evitable? Sí. ¿Cuál de estas opciones es correcta? Ninguna, todas, algunas. La A y la C son correctas. La D. ¿Por qué no la B y la C? La C para mí sí. ¿La C sí? Va, ese E tachado no significa que los límites laterales son distintos. No, la C te dice que no existe la imagen de A. Ah, no, entonces no. No entiendo qué dice el D. Cuando el límite, cuando x tiende a A y por izquierda de la función, es igual al límite cuando x tiende, acá tiene que ser distinto, ¿no? Es distinto del límite cuando x tiende a A por derecha. Pero entonces no sería no evitable. ¿Por? Porque si es el mismo, puede ser evitable o no. Sí, ahí le puse el distinto, es distinto. Los límites laterales son distintos, por eso le taché el igual. Claro, o sea, es igual que la A, digamos. El A y el D puse lo mismo. Escrito de distinta manera, pero puse lo mismo. Muy bien. Si yo tengo en un valor A cualquiera, acá, que el límite por derecha es distinto del límite por izquierda, o sea, los límites laterales son distintos, ¿qué tipo de discontinuidad tengo? Discontinuidad no evitable, porque deberías mover todo un trazo completo, desplazarlo verticalmente para que pueda ser
una continua. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿por qué las otras no son correctas? La B, por ejemplo. Les puse la B, que cuando f de A es distinto del límite cuando x tiende a A. Bueno, si yo les digo que esto existe, pues no les puse que no existe. Si estoy diciendo que el límite cuando x tiende a A existe, es porque por izquierda y por derecha vale lo mismo, pero f de A es otro punto, porque no es igual al límite. Entonces supongamos que está acá. Entonces f de A es este valor. Y el límite es este valor. ¿Qué discontinuidad tengo acá? Evitable. ¿no? Evitable. ¿Y el C qué dice? Cuando no existe f de A, no dice nada del límite. Entonces yo puedo tomar que el límite existe. ¿Qué tipo de discontinuidad tengo? Evitable, ¿no? Evitable. Porque para evitarla, ¿qué haría? Y pondría el punto ahí. Perfecto. Pero que es conceptual, digamos. Sí, Yuri. Yo no. Ah, perdón, pensé que habías preguntado algo. ¿No hay ninguna consulta más? Claro, recién caí que la A y la D son lo mismo. Yo dije que eran verdaderas ambas, pero me di cuenta cuando después lo dijiste, las empecé a analizar más a fondo. Es que escribí lo mismo una con palabras y la otra con símbolos. Claro. Yo no la había analizado tan a fondo, o sea, dije, estas deben ser verdaderas y dije, son verdaderas. Bueno, ahí bien que a veces escribo lo mismo de distintas maneras. A ver si se me ocurre otra. A ver. Bien, esta función no tiene asíntotas verticales, ¿verdadero o falso? Sí tiene, creo. Sí tiene. En X1. ¿Tiene una vertical? ¿Por qué? Porque el límite de cuando x tiende a 1 por izquierda te da infinito. Perfecto. Más infinito. Ujú. ¿El límite tiene que ser un límite total siempre para que exista asíntota vertical? No. El límite de la función, no importa cómo lo analices, si por izquierda, si por derecha, si es un límite total, no importa qué tipo de límite analice. Mientras analice el límite cuando x tiende a un número, y eso de infinito, hay asíntota vertical. No importa si es por izquierda, no importa si es por derecha, y no importa si es por los dos lados. Mientras un límite, cuando x tiende a cualquier número de infinito, hay asíntota vertical. Lucho, ¿Entiendes? Sí. estoy graficando, pero tipo, empecé a graficar el primero, pero el tema es que ya cuando quiero graficar la última recta,
empiezo a graficar desde la altura de I3, pero el límite me dice que, tipo, que tendría que estar en 2, porque eso es lo que me dio el resultado. Pero si yo sigo la regla para graficar una recta, no sé si me entendés, pero como que no existe el límite si lo grafico como debería de graficarlo, pero Vos me estás hablando del tipo, 2-1 del práctico derivado. sí, sí, como que me queda alejada de la curvita de la función cuadrática. Sí, porque vos tenés. Y bueno, pero deberían estar a la misma altura, porque eso es lo que me da porque el de los lados. Pero te dio el límite igual de los dos lados, de la derivabilidad o el límite de la función. Ah, de la derivabilidad. Ok. Ah, por eso te digo, la derivabilidad te puede dar lo mismo. Pero capaz que la función, el límite de la función no. Bueno, para ahora entré en dudas, me voy a fijar si es así el límite de esa función, tipo en ese punto. Mira, vos tendrías que graficar esto, ¿no? Sí, Pero como tu función recta existe para los valores de x mayores que 1, solo vas a graficar esta parte. claro. Tipo, y empezaría en 3. En 3. Y bueno, y la curvita de la función cuadrática terminaría en 2. Empezaría en 1 y terminaría en 2. Y bueno, y después tenés una línea recta para atrás, que es horizontal. Fijándome las condiciones de la función. Hasta 0 esto, así que de este lado no va. Es un punto lleno, acá un punto vacío. Y después para atrás, ¿qué tenías? 1. Entonces acá Ah, no, tendrías está algo bien, así. sí, está bien, porque el límite de este me da 3 de la recta y del otro me da 2, así que sí, está bien. Bueno, ¿viste? Y los Entonces, límites laterales son distintos. Los límites de la función son distintos, pero la derivabilidad no. Porque la derivabilidad no tiene nada que ver con el límite. Se resuelve a través de un límite, pero no es el límite de la función. ok. Y gráficamente, ¿cómo te das cuenta? Tipo, agarrás tu regla ¿Sí? y empezás a hacer rectas alrededor de la función. Bueno, justamente eso es lo que les tengo que explicar. Para una recta, la recta tangente es la misma recta. Ahora, para esta función acá, ¿sí? ¿Yo qué recta tangente tengo? Bueno, si vengo de este lado, tengo esta recta tangente, ¿o no? Sí. Bueno, pero si yo me acerco por el otro lado, si bien no está la función cuadrática del otro lado, yo podría haber hecho esta recta tangente, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. ¿Cuántas rectas tangentes puedo graficar? Infinitas. Infinitas. ¿Es única? No. 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 Entonces no es derivable en ese punto. No es derivable. Hay infinitas rectas tangentes. Yo tendría que encontrar una sola. No es derivable. Pero igual me da ¿Sí? que es derivable. Por eso te digo, la definición te puede dar algo que la continuidad no. ¿Entiendes? Sí. Por eso te digo que lo que nosotros estamos haciendo es un análisis teórico que se apoya en un análisis gráfico. ¿Sí? Sí. Bien, a ver si se me ocurre otra pregunta. Lucho, ¿la imagen siempre te la fijas en un gráfico? ¿La imagen de toda la función o la imagen de un punto melas? Cuando analizas la continuidad, si es evitable o no, viste que, no sé, vos nos das una función, no sé, ponele de x igual a 2.
lo analizás por derecha y por izquierda, y si te da el mismo número, o sea, tenés que poner, si da el mismo número, y ese número tiene que ser igual a la imagen. Claro, exacto. Sí. Esa imagen, Ujú. no entiendo cómo la ves. Depende de la Me condición de olvidé. la función. Ahí te estoy poniendo un ejemplo. Yo te pregunto, ¿dónde voy a analizar f de 0? En x cuadrado menos 4. ¿Por qué? Porque lo incluye, la otra no lo incluye. Exacto. Exacto. Voy a analizar el f de a donde exista, bajo las condiciones, el valor de a. Yo no podría tomar 0 acá porque esta parte de la función no toma 0, es mayor que 0. ¿Se entiende? Entonces el f de a lo van a analizar en la función en la parte de la función que corresponda, es que corresponda. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto el límite por izquierda, ¿en qué función lo van a analizar? A la izquierda de 0. En el mismo. ¿Mm? En x menos 3. Entonces, ¿qué concluyo? Que es no evitable. Muy bien. Pero ahí pones porque los límites laterales son diferentes. Exacto. Pero ahí, Cuando x tiende a 0, tendría que ser igual a f de 0. Bueno, ¿cuánto vale el límite? menos 4. ¿No? ¿El límite total vale menos 4? No existe. No existe. Ah, sí. Menos 4. Menos 4. ¿Es igual menos 4 a algo que no existe? Ah, ya entendí. El menos 4 ese sería la imagen. Exacto. Exacto. Porque es como que vos te paraste en 0 y fuiste a buscar en la función cuánto vale la imagen, particularmente en qué función. Bueno, en este caso en esta, porque es la que toma el 0. Ah, gracias. Bueno, les voy a pedir unos 5 o 10 minutitos que voy a cortar la cámara y el audio. Vayan pensando preguntas, ¿sí? Si quieren escribirlas en el pizarrón, no hay problema, porque me toca hablar a mí ahora en la reunión de padres, ¿sí? Dale, dale. Vuelvo en un ratito. Vayan pensando preguntas.
Ya está. Preciso y conciso lo mío, pues. ¿Dudas? Rápido. Es una presentación rápida. Hola, soy Luciano, soy coordinador. Pregunten lo que quieran, no hay preguntas, listo, sigo con mi clase. Eso fue. ¿Preguntas? Lucho, Sí. no me quedó muy claro, o sea, acá me fijé en la teoría y escuché los ejemplos que vos pusiste. El Ujú. tema de cuando es discontinua, evitable y no evitable, o sea, yo sé que cuando es evitable, o sea, vos podés mover un punto, o sea, podés poner un punto y se soluciona todo. Y cuando Ujú. no se puede hacer eso es discontinua. Pero explicaste algo de la imagen que no lo terminé de entender. No sé si lo podrás repetir, por favor. A ver si era esto. Bueno, cada vez más chueco mis ejercicios. Se entiende, se entiende. Supongo vos, ¿cuánto vale el límite? Vos, por izquierda de esa función que grafiqué. Vos 1. me dirías. 1. ¿Y tiende a 2 por derecha de esa función? 1. 1. Y entonces puedo concluir qué cosa del límite total. Que por ejemplo la imagen es 1. Que acordate que la imagen de la función no tiene nada que ver. Bueno, El límite es acercarme. es discontinua, evitable también. Vamos con la discontinuidad después. Yo te pregunto, ¿qué puedo concluir de este límite total? Que los laterales son iguales. ¿Cuál es que concluyo del límite total? Que existe. Que existe y que vale cuánto particularmente. 1. 1. Muy bien, ahí lo escribo. Vale 1 y por derecha vale 1. El límite, bien. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuánto vale la imagen de 2? Pero hay un punto blanco. Entonces, No tiene. Justo ahí no tiene. no tiene. Perfecto, ahí lo escribo. En este caso particular, de 2. Entonces, si yo te pregunto, vamos a poner la definición de continuidad que me decía. El límite cuando x tiende a 2 de la función tiene que ser igual a la imagen de 2. Te pregunto, ¿este límite cuánto valía? 1. 1. ¿Y la imagen de la función en el punto cuánto vale? 2. ¿Seguro? ¿Cuánto vale la imagen de la función en el punto? Ah, no tiene. No tiene. ¿Son iguales? ¿No existe con un 1? No. Entonces, esto ya es discontinuo. Como no son iguales, la función es discontinua. Ahora tengo que analizar qué tipo de discontinuidad tengo. Espera, entonces es discontinuo porque el límite total es diferente de la imagen. ¿Cuál? Porque esta es la definición de continuidad. Si esto se cumple, la función es continua, pero no se cumplió. Ok. Si el límite existe, quiere decir que los límites laterales son iguales, pero la función no. El gráfico no. Si yo tengo dos límites que son iguales, pero la imagen de la función en un punto no existe, continua, ¿qué tendría que hacer? Agregarle un punto. Agregarle un punto. Entonces, si yo agrego o muevo un punto, la discontinuidad es del tipo evitable. Ahora. ¿Que tiende infinito? No. Yo te pregunto. No es evitable eso. Porque va a tener que mover todo un
un tramo, una función. Ujú. Y ahí, Pido desde, ¿cómo? desde la definición. Vamos a analizarlo desde la definición. Lo que vos viste gráficamente es correcto. Yo te tiende a 2 por izquierda. ¿Cuánto da? Contienda 2 por izquierda, 2. Ujú. ¿Derecha? Es 2. ¿Seguro? 1, es 1, quise decir. Me confundí. Entonces, ¿qué concluyo del límite total? Que no existe porque los laterales son diferentes. Perfecto. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuánto vale la imagen de la función en el punto? Porque el que tiene el punto lleno. 1. Perfecto. Excelente. Excelente. Entonces, vamos a la definición de continuidad. ¿Cuánto valía la imagen en el punto? 1. 1. ¿Cuánto valía el límite cuando x tendía a 2? No tenía porque eran diferentes. Perfecto. Entonces, evidentemente, algo que no existe no es igual a 1. Claro. Evidentemente, esto es discontinua. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad? No, si los límites laterales son distintos, para querer hacerla continua, tengo que correr todo un tramo de una función como vos dijiste al principio. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es? No evitable. Perfecto. Listo. Que no hace falta, no haría falta que yo te haga esto, para que vos No, me porque digas que es una los discontinuidad. Claro, exacto. Lucho, no sé muy bien cómo se grafica, tipo... bueno, mira, pasate a la otra página y ahí lo hice. Tipo, la función roja, no sé cómo se grafica, tipo, no sé si es la de abajo o la de arriba. Tipo, raíz Raíz de de menos menos x x más más 1. 1. Bien. Sí, no sé si es la 1 o la 2. Bueno, Creo que es primero, la 2, porque si vos pones... A ver, bueno, ahora sí. íbamos a analizar el dominio, ¿no? Pero bueno, está dado por la condición, ¿no? Sí. Pero yo diría que x tiene que ser menor o igual que 1. ¿No? Dentro de la raíz debería ser mayor o igual a 0, entonces, otro lado, entonces x me da que es menor o igual a 1. Esa sería la condición del Pero si dominio de la pasás la función. x para el otro lado, tenés que dar vuelta a la boquita. Porque cambió de signo la x, No. ¿no? Eso lo haces, si yo dejo la x negativa, paso el 1, cuando le cambio el signo, de desigualdad. Ah, Pasas pero ahí no todo el cambió. término con x para el otro lado, ya cambió el signo, porque de este lado está del lado mayor y pasó al lado menor. Bueno, Cambió entre comillas, digamos. sí. Ahora, yo te estoy dando la función menos x más 1. Esta raíz te estoy dando la parte positiva. ¿Por qué? Porque no te puse un signo negativo acá adelante. Resultados posibles, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Ahora, si no te pongo el signo negativo acá adelante, es porque te estoy diciendo tomar solo la parte positiva. ¿Vamos bien? Sí. Si vos sabés que puedo tomar valores de x menores a 1, bueno, empecemos para hacerlo rápido. Empecemos a tomar valores. Si yo tomo 1, la imagen me da 0, ¿o no? Sí. Para x igual a 1, la imagen acá. Ahora, cuando x vale 0, me da la raíz cuadrada de 1. Solo el valor positivo. La raíz cuadrada de 1, ¿cuánto da? De 1. Si tomo, por ejemplo, menos 3. Menos 3 con este menos se me hace positivo. 3 más 1 es 4. La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto da? 2. Ah, no era ninguna de las dos. ¿Sí? Que lo que yo les explicaba es que cuando le cambio el signo a la x, es agarrando la función y dando la vuelta para el otro lado. Es como que acá pones un espejo. Ah,
Ah, sí, Si yo vos me le cambiaras el confundí signo a toda la función, ahí te quedaría acá abajo. porque lo primero que hice fue tipo, primero la moví para la izquierda y después hice lo del cambio de signo. Y bueno, Bueno, por que eso lo me hayas. quedó la función uno arriba, pero movida Ujú, desplazada a 1. ujú. Y podés hacer esto tipo, agarrás la raíz, sacás factor común -1. Ah, no puedes sacar la raíz de -1, no dije nada. No, porque no es real. Es- Pero esto no entra, ¿no? no, derivabilidad no. Ah, Igual es graficar. Sí. Esta particularmente en derivabilidad les puse algunas cuestiones particulares de las funciones cuando nosotros las veíamos, cuando se reflejaba y cuando no. Y que en su momento yo les dije, no, lo único que nosotros no vimos de las funciones desplazadas es cuando se le cambia el signo a la X o a la función completa. Y les dije, cuando veamos la derivabilidad, o en realidad cuando veamos derivada, ahí sí lo vamos a analizar. Bueno, por eso se los puse en estos puntos para que lo analicemos después gráficamente qué es lo que pasa. Entonces, Lucho, cuando no sé cómo graficar algo, bueno, digo dominio y hago tabla de valores. En realidad yo te voy a explicar que si vos tenés esto o vos tenés esto, la misma, solo que le cambiaste el signo a la X. ¿Vamos bien? Sí. Entonces vos sabés que esta función es la No, función pero, o raíz de sea, X. la función celeste es x-1. Esta es raíz de X menos 1. Sí. Ah, bueno, sí. Ahora vamos a cambiarlo acá. Pero ¿qué era cuando tenía signo positivo? Se iba para la izquierda y cuando era negativo se iba para la derecha. Bueno, por eso hay dos cosas ahí que analizar. O sea que esa función es esta. Bueno, Sí. yo le cambio el signo a la X, lo único que estoy diciendo es, bueno, tenés la misma función, pero ahora todos los valores de X, en vez de dar para este lado, dan para el otro. Claro. Y te dan las mismas imágenes. Uh-huh. Ahora, si vos tuvieras esto, perdón, esto, donde le cambiaste el signo a toda la función, lo que Ahí vas a cambian tener las es esto, imágenes. tal cual. Y si tuvieras esto y esto, no solo le cambias el signo a las imágenes, sino que también la das vuelta. Y entonces tendrías esto. Que eso es lo que les voy a explicar en esta parte de derivada. Pero ahí está diciendo que x-1 y -x-1 son, ¿cómo se dicen? Opuestas. Eh, no sé cómo se llama eso. Que están entre dos líneas paralelas. ¿O no? En realidad las cruza una sola línea. Bueno, pero No, esto vos lo vas a ver. Esto se llama criterio en la universidad, criterio de paridad y de imparidad de la función. eso No no es se algo que escribe yo hago. tipo que, o sea, podría decir que la raíz x-1 puede ser igual a la otra, tipo si decís esto, o ahí, otra. Eso en el chat decía, cuando está entre palitos, no, no cambiaba la cosa de El X. módulo, Sí, el el valor módulo. absoluto de X. Eso no sería Sí, la parte de arriba. sí. Esto que yo grafiqué en verde acá completo sería el valor absoluto. Lo que yo grafiqué en verde arriba del eje X sería el valor absoluto de la raíz de X menos 1. Ah, ahí está. Ahora, si a este valor absoluto le pones negativo, te quedaría la parte azul y la parte naranja. Ok.
Bien, son las 9. Les deseo